Somos invencibles y somos un diseño energético espectacular. Un alma que vive una experiencia terrenal en un organismo avanzado. Debemos conocernos un poquito más. Hoy vamos a descubrir un mundo de sensaciones juntos. La glándula pineal es un puntito, un chip creado en nuestro cerebro para conectar los dos hemisferios. Mi maestro de Kundalini siempre me ha llevado de la mano a intentar ser feliz con mi placer. Sentir ese placer al que todos estamos invitados en esta vida es más sencillo de lo que parece. Las secreciones de la glándula pineal consiguen que todo en ti se transforme en belleza y dulzura, como si fuera un dorado canal de miel dentro de nuestro cuerpo. La sexualidad lo puede llevar a hacer ilimitable, sin final. Es el uso excesivo del plano físico el que lo limita. Si centras tus experiencias sexuales en el placer del cuerpo físico, acabarás pervirtiendo tu mente. Si quieres eliminarlo por completo, pervertirás aún más tus pensamientos. Mi querido invencible, eres un ser humano maravilloso que debe disfrutar del placer de encontrarse íntimamente con otro ser humano y conectar de verdad. Según vamos envejeciendo, pensamos que se agotan las posibilidades de las experiencias sexuales y en ocasiones se acaba convirtiendo en una obsesión. Olvida eso. Recuerda siempre que tú eres invencible, un ser ilimitado y lleno de luz, amor, fantasía y ganas de sentir y entregar. Hay múltiples razones por las que nos entregamos al sexo. Si solo es físico, dejamos de construir un vínculo y nos alejamos unos de otros. Puede que esté bien para una mayoría, aunque mucha gente tiene en su mente que si no se involucran, se alejan. Piensa una cosa que repetimos a menudo aquí: somos fuertes y juntos somos invencibles. Piensa en quién tienes frente a ti en los momentos sexuales. Hemos aprendido a sobrevivir con la distancia. Puedes estar muy cerca y no necesitar estarlo físicamente. En nuestra sociedad existe la creencia errónea de que si no hay sexualidad, no tienes realmente una relación. Sin embargo, piensa en todas las relaciones reales que no están basadas en el sexo. El cuerpo es solo un avatar que elegimos y que podemos transformar continuamente. Es posible que no me atraiga tu cuerpo y tener una poderosa relación contigo. Ahora bien, una relación sexual presencial implica involucrarse físicamente de alguna manera. Esencialmente está basada en nuestro cuerpo, nuestro avatar. Si involucras excesivamente al cuerpo, si las relaciones están basadas demasiado en el cuerpo, lo más alto que sentirás de placer sexual será el físico. Y te aseguro que puedes encontrar algo más grande. Te voy a llevar a probar algo mucho mejor. Existen algunas sadhanas, que las sadhanas de yoga son un proceso de refinamiento, de desarrollo, de maestría, cuyo objetivo es despertar el ser que es el alma, mucho más allá de lo físico, que realmente son más intensas que posiciones sexuales. Tanto el sexo como el yoga tratan de activar la pineal, porque una vez que comienza su secreción, crea un placer interno que consigue hacer olvidar todos los placeres externos vividos hasta entonces. Algunos dicen que propiciar este placer es el motivo por el que los yogis están sentados con los ojos cerrados. De hecho, sentados uno frente al otro es una de las posiciones más placenteras y de mayor conexión
visual, sexual y mental. Si estimulas la secreción pineal, conseguirás durante largo tiempo estar en un cierto estado de éxtasis y felicidad, porque la glándula pineal está activa. Es un aspecto físico cercano a la conciencia. Recuerda, invencible, la glándula pineal es un aspecto de tu psique que te acerca a trascender lo físico. Es la ambrosía de los dioses y tú y yo somos parte de ellos. Lo somos en sí. La secreción de la glándula pineal es el elixir de la vida. Por eso, una vez que lo descubras, podrán pasar los años y siempre ese momento te llevará a un reinicio. Es casi la inmortalidad, la invencibilidad. Al entrar en el sistema, todo por sí solo se calma. Todo él se lubrica, se convierte en un engranaje perfecto. La mente queda en calma y te encuentras con tu verdadero placer. Cuando consigues la alegría verdadera en tu interior, consigues tu ruta, tu camino. Llegas a un estado extremo de placer y ya solo ves a los demás como alguien con quien compartir ese placer. Su placer, tu placer. Ahora eres realmente capaz de amar en una relación. Amar está muy lejos de poseer. Todo es lícito, pero debemos aspirar como soñadores que somos, como seres invencibles, a tener el conocimiento del sentido del amor verdadero. Deja de buscar qué puedes obtener de otra persona, inconsciente o conscientemente, porque la verdadera posibilidad de conocer un intenso sentido del amor dentro de ti se pierde. Estás aquí buscando constantemente qué pueda obtener del otro. Eso lo llaman aventura amorosa. Sin embargo, es una estafa. Si consigues el éxtasis en ti y estás con otras personas, trata de entender que si no se sienten tocados por ti, con tu presencia o con tu esencia, debes tocarlos tú. En vez de limitarte exprimiendo lo que puedas, deja de limitarte y busca tu entrega en el otro. La sexualidad en sí misma jamás debe convertirse en la barrera. Suelta el apego a lo físico. Dicen algunas personas que se llega a un estado de conciencia distinta con la abstinencia. Es inexacto. Se trata realmente de reordenar las energías. En esencia, la mayor parte de las relaciones sexuales que suceden en el planeta actualmente se realizan con una cierta compulsividad. Todo es aceptable, aunque si estamos conectando con el hecho de que somos fuertes, invencibles, soñadores llenos de luz y de amor, cuando nos volvemos conscientes de ese impulso compulsivo con el que hemos actuado, nos quedamos vacíos. Los humanos están tan orientados al cuerpo, tanto que tienen la lucha de espiritualidad contra la sexualidad. Olvida eso. Hay un sexo de cuerpo y hay otro de una dimensión distinta. Las religiones, las escuelas, las sociedades buscaron cómo poner el sexo en contra de la mente. Sin embargo, estamos creados para el placer en cuerpo, en alma y en mente. Si piensas que el sexo es impuro, tu espiritualidad se perturba. Nacimos de un útero, de un lugar sagrado, desde el sexo, desde una relación. Y hasta eso, en algún momento de nuestra vida nos lo han ocultado con la historia de cigüeñas, o de abejas, o de semillas, con historias que quedan en nuestro subconsciente, haciendo que dejemos de verlo como algo normal. Y es más, ni siquiera es normal, es divino. De esta manera, debido a ideas absurdas, nos han enseñado a quitarle importancia
al acto multidimensional del sexo en todas sus formas, llevándolo en algunos casos a un conflicto mental, en el cual, si engrandeces el gusto por el sexo, consideran socialmente que hay una perversión, y si tratas de eliminarlo, acaba siendo casi tan necesario en la mente como respirar. Vamos a romper tabúes para conectar con ese flujo de la glándula pineal. Todo es una energía, una expresión de la energía vital. Cada uno debe decidir en qué dirección quiere enviarla. Todo en la vida es energía que se transforma. Si la repartes de acuerdo con tus ideales, tus necesidades y tu vibración, siempre estarás lleno. Cuando practicas sexo usando tu glándula pineal, ocurre lo mismo. ¿Cómo distinguirlo? Debes plantearte si lo necesitas y lo deseas o si lo estás haciendo porque socialmente te han mentalizado. Si no lo deseas realmente, si tu mente, tu cerebro, que es ahí donde está realmente la glándula, están desconectados para el sexo, solo experimentas un nivel de placer. Usar a la otra persona es un placer efímero. Sentir el placer con su placer, con las mentes conectadas y los dos hemisferios activados en cada uno, es la llave que te lleva a otra dimensión. Deja de necesitar al otro. Entrégate al otro y a su placer. Estimulad mentes. Miraos durante horas. Acariciaos sin tiempo, sin final. Reflejaos el uno en el otro. Juntad cuerpos y respiraciones. Respira el aire del otro y dale tu respiración en un abrazo infinito que funda mente y cuerpo. Si tu alegría, tu forma de ser, tu sentido del placer depende del otro o depende de otra cosa material distinta a ti, aunque sea maravilloso, siempre se instalará en ti la queja. Pon tu atención en el presente, en el aquí y ahora, dejando atrás los celos, las frustraciones, las suposiciones. El sexo, activando todo tu ser en todas las dimensiones, fluyendo y entregando, deja de ser un examen para tu cerebro, se convierte en un estado de éxtasis absoluto que eleva la energía a toda la humanidad. Recuerda, eres un ser ilimitado, invencible y proyector. Disfruta de la vida y suelta.